Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, capítulo del podcast. En el día de hoy vamos a hablar de el informe 10K y lo importante que es saber leer esta herramienta para entender cuál es el modelo de negocio de una compañía, cuál ha sido la evolución financiera y qué es lo que nos podemos encontrar en este tipo de informes. Haremos un breve estudio de lo que es el informe 10K en esta página web de la SEC y hablaremos también de un ejemplo concreto, haciendo un estudio rápido del informe 10K de Lockheed Martin y de las partes así más importantes que yo creo que uno puede encontrar en un informe de estas características. Entonces, en esta página web lo que podemos encontrar es información acerca de compañías cotizadas en los Estados Unidos y precisamente nos dicen que podemos encontrar una gran cantidad, de información en los informes anuales de las compañías o 10Ks. Aquí nos hablan un poco de cuáles son los 10K, por qué se requiere que las compañías escriban este tipo de documentos y presten este tipo de información pública a los inversores, porque están obligados por la SEC. Bien, vamos a pasar a las distintas partes de un 10K, que son los que se conocen como los ítems. En realidad existen varias partes, en concreto suelen ser tres partes más o menos, la parte 1, parte 2, parte 3 y a veces no sé si hay parte 4. Sí, que a veces, bueno, pues incluyen la parte 3, depende, pero suele haber entre 3 y 4 partes. La primera de las partes, como veis aquí, es una parte en la que se hace un análisis cualitativo de la compañía. Se describe qué es lo que hace la compañía, cuál es el modelo de negocio, quiénes son sus competidores, el mercado al que se dirige, información acerca de los directivos, en fin, una serie de cuestiones que os pueden ayudar a entender qué es lo que hace la compañía si, por ejemplo, vais a las presentaciones y no entendéis muy bien qué es lo que hace. Entonces, en el primer ítem, que es el primero de todos, la compañía nos habla de su modelo de negocio, ¿vale? En el que se requiere que la compañía haga, pues, es una descripción del modelo de negocio, incluyendo, pues, los principales productos y servicios que presta, las compañías que posee, los mercados en los que opera, en fin. Y también se suele incluir información acerca de eventos recientes, cuestiones relacionadas con la competencia, regulaciones que pueden afectar al desempeño económico de la compañía, en fin, una serie de cuestiones muy importantes que tenemos que tener como inversores, ¿vale? En general también las compañías no creo que estén obligadas, pero sí que suelen dar un poco de información acerca de quiénes son sus clientes, ¿vale? Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo del caso de Fortinet, el que me parece que son dos clientes los más importantes para la compañía, y esto venía especificado en el informe 10K, no estaba bastante claro en las presentaciones que hacía la compañía, ¿no? Así que por eso es importante leer estos informes para aclararse un poco qué es lo que hacen y por dónde nos estamos moviendo. Luego el ítem 1A, que es el que sigue a la parte del negocio, nos habla de los factores de riesgo de las compañías. Es decir, en general nos hablan, pues, por ejemplo, de cuestiones que pueden afectar de manera sustancial a su modelo de negocio y que pueden dañarlo, ¿vale? Pues hay algunas que son típicas como riesgos regulatorios, en fin. Ahí podemos ver toda una serie de riesgos que son reales, riesgo de competencia, y también nos hablan un poco de quiénes son, pues, sus competidores. A veces lo dicen directamente, a veces dicen esta compañía es nuestra competidora, o a veces no lo dicen, pero sí que uno puede intuirlo si conoce el mercado. Luego existen otros apartados, el ítem 1B, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4, que son importantes, pero que tampoco son esenciales en el estudio de la compañía, porque nos hablan un poco de las propiedades de la compañía, nos hablan un poco de algunos procedimientos legales que tengan pendientes, en fin, tampoco es muy importante desde el punto de vista cualitativo entender todas estas cuestiones. La segunda parte, que yo creo que es la más importante, es en la que hacen una discusión de los resultados que ha obtenido la compañía en el periodo que es al que se refiere el informe, que normalmente, pues, si es un 10K suele ser un año fiscal, ¿vale? Aunque también contiene información de años anteriores. Sin duda, para mí el ítem 7 es uno de los más importantes, en el que la directiva hace una discusión de los datos financieros y de los resultados operativos de la compañía, y en el que nos dan, pues, como dicen aquí, una perspectiva del negocio en el año fiscal, e incluso a veces se atreven y dicen un poco las perspectivas que ellos creen que puede haber a futuro, ¿vale? Fundamentalmente es bastante importante porque la directiva ahí suele dar su opinión acerca de por dónde creen que puede evolucionar el negocio en los próximos meses. También es importante leerse las conference call o escucharlas, porque ahí también dan bastante información acerca de qué es lo que esperan de la compañía para los próximos años. Otro de los ítems bastante importantes es el ítem 8, que yo creo que es uno de los esenciales, que es el que se conoce como los estados financieros de la compañía. Fundamentalmente en este ítem la compañía lo que nos va a hablar es de las tres formas de expresar la contabilidad, que es, como veis aquí, el income statement, que es de la cuenta de pérdidas y ganancias, la parte del balance
y la parte relativa a los cash flows, ¿vale? Son, digamos así, las tres partes más importantes en las que podéis ver toda la información relativa a una compañía. En la parte de pérdidas y ganancias, pues hablarán un poco de cuáles los ingresos que han tenido este año, los costes en los que han incurrido, por ejemplo, cuál es el beneficio operativo, los intereses que han pagado, los impuestos que han pagado, y resumirán un poco cuál es el beneficio neto. En la parte del balance, pues lo que hacen es un resumen fundamentalmente de los activos y pasivos que tienen, y es bastante importante pues para ver la caja que tienen, la deuda que tienen, cuáles son los inventarios, si es una compañía, por ejemplo, que tiene muchos activos inmovilizados a largo plazo, en el caso de, por ejemplo, una firma de inversión, una empresa de ropa pues que está acumulando mucho inventario, quizá eso quiere decir que no es capaz de colocarlo en el mercado, en fin, una serie de cuestiones que son bastante importantes. También cuestiones importantes como, por ejemplo, la valoración que se hace de los activos intangibles y en caso de que pueda haber impairments, ¿no? O cambios en la valoración de esos activos intangibles, muy propio, por ejemplo, en negocios de software, en fin, una serie de cuestiones bastante importantes que hay que tener en cuenta, así como la parte del estado de cash flows en el que nos informan pues cuál ha sido la inversión en CAPEX que han hecho, cuáles han sido, por ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones en el año fiscal. También nos hablan de la deuda que han repagado, la deuda que han emitido, las acciones que han emitido, las acciones que han recomprado, en fin, una serie de cuestiones que nos hacen entender, una vez hemos visto el modelo de negocio, todo esto nos puede ayudar a dar sentido a ese modelo de negocio y entender lo que está funcionando o lo que hay detrás del negocio viendo los números, ¿vale? Y por eso creo que leerse el 10K es bastante importante, o al menos hacer un resumen, echarle un vistazo y dedicarle pues unas orillas para entender qué es lo que está haciendo la compañía. Y finalmente en la parte tercera, que yo creo que bueno, es la última parte que vamos a cubrir, nos hablan un poco de los directivos, quiénes son los directivos, cuánto tiempo llevan en la compañía, nos hablan un poco de la compensación y así podemos ver un poco los incentivos que tienen los directivos para estar alineados con los accionistas, si tienen bastantes acciones, si no, en fin, todas estas cuestiones que también creo que son bastante importantes. Y nos hablan también aquí, en el ítem 14, que es algo bastante también que yo creo que es esencial, ver cuánto han pagado a los auditores para saber, bueno, pues para conocer la información financiera de la compañía auditada y todas estas cuestiones. Entonces, para ver rápidamente un ejemplo de cómo se analizaría, cómo se leería bien un informe 10K, tenemos que ir a la página de la SEC, que simplemente buscáis sec.gov y podéis encontrar ya esta página. Y aquí podéis buscar una compañía, por ejemplo, Lockheed Martin, y simplemente una vez que busquéis esa compañía vais a esta zona, el 10K. Aquí en esta parte tenéis pues otra información, los 8K, tenéis también información acerca de las ventas y compras de acciones que ha hecho el equipo directivo, e informaciones interesantes que también creo que pueden aportaros valor. Pero fundamentalmente en lo relativo al 10K simplemente tendríais que ir al último, por ejemplo el de 2022, y aquí os aparecería el 10K. Vais a la primera parte, que es en la parte 1, y podéis ver cuál es el modelo de negocio de la compañía. Lo que hacen una introducción del modelo de negocio, lo describen, hacen algunos comentarios breves, tal y como decían también en la página de información acerca del 10K, y a continuación entran a describir los distintos segmentos. Por ejemplo, el segmento de aeronáutica, en el caso de Lockheed Martin, el segmento de misiles, el segmento de sistemas de misiones, el segmento aeroespacial, en fin, una serie de cuestiones bastante importantes que hay que tener en cuenta cuando analizamos las compañías. Luego nos hablan también un poco del gasto en investigación y desarrollo, la estacionalidad del modelo de negocio, en fin. Luego, como os comentaba, tenéis la parte relacionada con los factores de riesgo en los que la compañía detalla cuáles son sus principales fuentes de, digámoslo así, fallos, por donde puede fallar la tesis de inversión de la compañía, y aquí lo veis todo bastante en detalle, ¿no? Es bastante extenso, hay muchísimos factores de riesgo, así que bueno, pues tampoco vamos a perder tiempo en el vídeo haciendo esto, solamente es a modo ilustrativo. Finalmente, para hablar un poco de qué es lo que hace el management cuando habla de el modelo de negocio y cuando hace el comentario de los estados financieros y cuando hacen el comentario de los resultados obtenidos este año, aquí lo podéis ver, es el ítem 7, pues nos hace una descripción del business overview que comentábamos antes. Y nos hablan un poco de lo que esperan para este año, para el año siguiente, cuestiones bastante importantes. Nos hablan un poco de algunos programas y algunas cuestiones que pueden afectar al modelo de negocio. Y insisto, hay muchísima información. Nos hablan también de todos los programas que tienen, en este caso, en el caso concreto de Lockheed Martin, la evolución de los distintos programas que tienen en desarrollo. Y finalmente nos hablan ya pues, de los resultados operativos de la compañía. Aquí lo podéis ver, cómo ha evolucionado las ventas, el coste de ventas, el beneficio bruto, el beneficio neto, el beneficio por acción, en fin, todas estas cuestiones que, insisto, son bastante importantes como comentaba. Luego, chicos, si vais al ítem 8, en el que nos habla de todos los estados financieros, podemos empezar a ver primero el estado de los beneficios de la compañía, donde nos dicen un poco cuáles han sido
los ingresos, cuáles han sido los costes que han tenido que asumir, cuál es el beneficio bruto, el beneficio operativo de la compañía, en fin, todas estas cuestiones que son bastante importantes que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Luego nos hablan también del balance, que es también algo bastante importante, en el que nos hablan de los activos, de la caja que tienen ahora mismo en la compañía, en tesorería, el valor de las propiedades, por ejemplo, el valor de los activos intangibles, el fondo de comercio. Nos hablan también, por ejemplo, de la deuda a largo plazo que tienen, de la equity que actualmente poseen, en fin, una serie de cuestiones bastante importantes que hay que conocer. Y finalmente nos hablan también del cash flow statement, en el que bueno, pues vemos cuál es la evolución del flujo de caja operativo. Aquí podéis ver pues, la compensación, por ejemplo, en acciones, la política de compensación de acciones de una compañía, podéis ver la depreciación y la amortización. Aquí podéis ver lo que están gastando en gastos de capital, aquí simplemente lo podéis ver. Aquí podéis ver también lo que se gastan en inversión, compra de nuevos negocios, otros gastos que hacen. Y luego, por ejemplo, otra parte bastante interesante que es en el cash flow de las actividades financieras, pues nos hablan de la emisión de deuda a largo plazo, repagos, pago de intereses de deuda a largo plazo, recompra de acciones, pago de dividendos, en fin, una serie de cuestiones pues, que yo creo que son muy importantes. Y finalmente pues, nos hablan de la caja que tienen al final del año, ¿no? Otra parte bastante importante que viene especificada, al menos en el caso de Lockheed Martin, es las obligaciones que tienen para los próximos años, ¿vale? La deuda que tienen para los próximos años y el tipo de interés al que se van financiando. Unos datos bastante interesantes que podéis ver. Podéis ver aquí los vencimientos de la deuda, los distintos vencimientos de la deuda, y creo que es algo muy interesante que todas las compañías lo comenten para así saber un poco cuál es la posición que tienen que tener de liquidez para poder hacer frente a esos pagos de deuda en los próximos años. Y finalmente, en la tercera parte, en el ítem 11, pues simplemente ver un poco la información acerca de las compensaciones vía equity que está haciendo la compañía, ver quiénes son los directivos y, en fin, una serie de cuestiones que también son menos importantes, pero que podéis encontrar en más informes de la compañía. Bien, pues una vez que hemos visto ya un poco qué es el 10K, cómo se lee, las diferentes partes que hay en él, sí que me pareció interesante pues esta noticia que encontré relativa a WhatsApp que ya se le ha permitido activar ese servicio de pagos a más de 100 millones de usuarios en la India. Creo que es una muy buena noticia para Facebook lo que va a ocurrir en la India. Espero que esto pues, pueda seguir hacia adelante, así que bueno, quería comentar esta noticia con vosotros para que la tuvieseis en caso de que no os hubiese llegado. Entonces, bueno chicos, sin más creo que me voy a despedir. Recordaros lo importante que es esta página. Recordaros que esta página pues podéis encontrar muchísima información acerca de las compañías. Y bueno, simplemente eso, que si os ha gustado el vídeo, pues que os dejéis un like, os suscribíos y activad el botón de notificaciones y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.